Esta es la Iglesia Pentecostal Ministerios Iberoamérica Tijuana de las Asambleas de Dios, cumpliendo con el mandato de nuestro Señor Jesucristo de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Es nuestro anhelo y nuestra oración que cada uno de ustedes sea bendecido por medio de este ministerio. Y ahora con ustedes el mensaje del día de hoy. Este es un servicio familiar. Hoy es miércoles 1 de julio del año 2020. Y hermanos, estamos estudiando la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. La semana pasada terminamos el capítulo 4 con la segunda parte del tema Un buen ministro de Jesucristo. Hablamos de desechar fábulas profanas, de ejercitarse en la piedad, la razón por la cual sufrimos oprobios, sabiendo que esperaremos en el Dios viviente. Gloria al Señor. Y también, hermanos, hablamos sobre que Timoteo no permitiera que el pueblo tuviera poco su juventud, ni tampoco que las iglesias, hermanos, escúchenme bien, porque esto sucede en muchas iglesias, ni tampoco que las iglesias, por eso es que estamos tomando este estudio, estos buenos ejemplos, ni tampoco que las iglesias tengan en poco a sus líderes, a sus pastores. También le dice que se dedicara a la lectura, a la exhortación y a la enseñanza, y que hiciera manifiesto todo lo que había aprendido a los creyentes, que se los hiciera saber, o sea, que lo viviera y que se los enseñara. Vamos ahora a continuar en el capítulo 5 de Primera de Timoteo. Capítulo 5 de Primera de Timoteo, hermanos. Cuando esté ahí me dice amén. Gloria al Señor. El tema para esta tarde es los deberes hacia los demás. Es bien sencillo. Diga conmigo, los deberes hacia los demás. Amén. Ese es el tema para esta tarde, los deberes hacia los demás. Ahora, los capítulos 5 y 6, hermanos, tratan sobre este asunto tan práctico de los deberes, de los cargos en la iglesia. Este tema se introduce en la esencia misma de la vida de la iglesia en la actualidad, o sea, ahora mismo. Lo que ocurría en las iglesias antiguas, en las iglesias primitivas, hermanos, no ha cambiado nada. Porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no cambia. Nosotros somos los que cambiamos, pero Él no cambia. Así es de que las mismas funciones que ocurrían en aquellos tiempos, hermanos, es la misma función que también sucede ahora en estos tiempos actuales, en nuestras iglesias locales. Para que estas iglesias, hermanos, continuemos siendo una luz, un testimonio constante de la acción de Dios en el mundo, de la dirección y la autoridad de un Cristo que vive y que es Señor de su iglesia, y también de la acción del Espíritu Santo en el mundo y en la iglesia. Sin Jesucristo y sin el Espíritu Santo, una iglesia no tiene nada. Amén, hermanos. Así, de esa manera vamos a iniciar entonces en Primera de Timoteo en el capítulo 5. Y cuando esté ahí me dice amén. Dice la palabra del Señor así: no reprendas al anciano, sino que exhórtale como a padre. A los más jóvenes como hermanos. Escuche bien, hermanos. Vamos a estar estudiando este primer versículo ahora. Así que
aquí se menciona en primer lugar al anciano. Diga conmigo, anciano. La primera relación considerada fue la relación de Timoteo con los ancianos. Eso fue lo que Pablo consideró primero en este capítulo para hacérselo saber a Timoteo, con los ancianos. Recordemos que Pablo está aconsejando a un ministro joven que a veces tenía que exhortar a los mayores. Ha habido cierta diferencia de opinión en cuanto al uso que Pablo le da a esta palabra de anciano, pero no es muy crítico. ¿Se estará refiriendo al cargo de anciano en la iglesia o simplemente a la persona considerada anciana por su edad? ¿Alguien que fuera mayor que Timoteo? Esa es una buena pregunta que el pueblo se hace. Bueno, hermanos, en la iglesia primitiva, el anciano era un cargo en la iglesia, pero la palabra aquí se refiere al individuo, a la persona. Creemos que Pablo aquí, pasando en ambos aspectos, estaba hablando de un hijo de Dios maduro. Diga conmigo, maduro. Y de un hombre que ocupaba un cierto cargo en la iglesia. O sea, estamos hablando aquí que esto lo podemos relacionar no solamente con el anciano de edad, sino también con el anciano de la iglesia, aquel que ocupa un cargo. Y porque aquellos hombres eran hombres mayores, de una edad avanzada. Veamos entonces la frase completa cuando dice, no reprendas a un anciano, sino exhórtalo como a padre. Timoteo, hermano, debía aprender a un anciano, Timoteo debía reprender a un anciano públicamente. No lo estoy diciendo bien. Más bien, Timoteo no debía reprender a un anciano públicamente, sino que debía razonar con él en privado. Eso es una de las partes muy importantes que nos pertenece hacer a nosotros los ministros. Tenemos que recordar, hermano, que Timoteo era un hombre joven y que tenía que actuar con mucho tacto en su relación con los hombres ancianos en la iglesia. Es decir, que él no debía adoptar la actitud de alguien que lo sabía todo, ni tampoco la actitud de un dictador sobre estos ancianos. Más bien él tenía que animarles. Y si lo consideraba necesario, posiblemente debería de haber tenido una conversación privada con ellos, pero solo si era necesario. Y después añade el apóstol donde dice, a los más jóvenes como hermanos. Este versículo nosotros lo hemos usado como un versículo lema para los sugieres. Porque en el trabajo de los sugieres, hermanos, se requiere mucho de reprender. Y voy a entrar un poquito en este tema de los sugieres. Déjame decirle que los sugieres en la iglesia tienen autoridad. Tienen autoridad. Y la iglesia debe de respetar a los sugieres. No importa que sea un líder de la iglesia, el líder tiene que respetar a los sugieres. Porque a veces pensamos que porque somos líderes no debemos de respetar a los sugieres. ¿Sabe, hermano? Los sugieres están aquí para poner orden. Los diáconos están aquí para poner orden. Porque si no sucede eso, si eso no pasa así de esa manera, si se pierde ese respeto, entonces se provoca a desorden dentro de la iglesia. A veces, hermanos, es muy notorio en algunas iglesias. Yo vengo de una iglesia donde más de 500 miembros y, hermano, me tocaba ver cómo los sugieres batallaban con las personas. En alguna ocasión los sugieres me llamaron la atención a mí, porque a veces uno se pone a platicar en los lugares inadecuados, donde está interrumpiendo la palabra, donde está interrumpiendo a que los otros hermanos escuchen. Por eso, si por ejemplo usted está aquí en la iglesia y tiene un celular y le suena y el ujier le dice, hermanito, que no vuelva a suceder, mire, procure traer su celular
apagadito, bájele todo el volumen, aunque yo siempre recomiendo, hermano, que los celulares a la hora del servicio deben de estar todos apagados completamente. ¿Por qué? Porque ¿de qué manera nos vamos a poder conectar nosotros con el Señor si estamos conectados también en el teléfono? Y a veces pensamos que es muy necesario tener el teléfono prendido porque tenemos emergencias, porque algo pueda suceder. Mire, hermano, mientras usted está buscando de Dios aquí, mientras usted se está preocupando de Dios, en las cosas de Dios aquí, déjeme decirle que Dios se está preocupando de las cosas suyas allá en su casa. Aleluya. Douglas. Gloria al nombre del Señor, hermano. Así es Dios. A veces nosotros tendemos a preocuparnos cuando estamos orando, cuando estamos ayunando, cuando estamos teniendo ese tiempo, esa relación con Dios. En lo personal, en la casa, en la iglesia. Y a veces tenemos ahí el teléfono a un ladito, a ver quién nos llama. Es muy importante, hermano, cuando usted se va a apartar para el Señor, lo haga completamente. Son 2 horas de servicio donde el Señor va a tener cuidado de lo suyo, porque si usted quiere tener cuidado de lo suyo, déjeme decirle que las cosas le van a salir mal. Ahora, dice aquí que después añadió entonces el apóstol a los más jóvenes como hermanos. O sea, estamos hablando aquí sobre ¿cuál es el tema? Los deberes hacia los demás. Amén. Así es que estamos hablando ahora aquí los deberes a los más jóvenes. Dice, debemos de tener un cuidado con los más jóvenes como hermanos. O sea, que debía existir una relación grata y afable entre Timoteo y los hombres mayores y también con las personas de su misma edad. Un ministro, hermanos, debe de identificarse con todas las edades. Con todas las edades, desde los más pequeños hasta los más grandes, hasta los más ancianos, hasta los más adultos. Yo no sé si usted me ve que a mí cuando yo saludo a los más pequeños, hermano, no podemos dejar pasar desapercibido ni siquiera un bebito recién nacido. Cuando viene un bebito recién nacido aquí a la iglesia, yo tiendo a ponerle la mano, tiendo a acercármele un poquito nada más y tomarle en cuenta. Es muy importante, los niños, los adolescentes, los jóvenes, ellos se dan cuenta si se les toma en cuenta o no se les toma en cuenta. Así es que un ministro debe de identificarse con todas las edades. Eso es uno de los dones de mayor éxito en la iglesia, por si usted no lo sabía. Y toda la iglesia, así de esa manera, debemos de identificarnos, hermanos, con los más pequeños, no solamente en la edad natural, sino también en la edad espiritual. Por eso es que en muchas ocasiones tendemos a fallar, a cometer errores, a causa de no alcanzar a entender la edad de un niño espiritual. A veces nosotros, los más adultos, los más maduros, quisiéramos tratar a los más pequeños espiritualmente hablando, los quisiéramos tratar como ya a hermanos maduros. Y mira, hermano, por mucha edad que pueda tener una persona, si aceptó a Cristo el día de ayer o el mes pasado, déjeme decirle que es un bebé espiritual. Y es muy importante el buscar la manera cómo identificarse con estos hermanitos, amén. Y ese es uno de los dones los cuales tiene mucho éxito en cualquier iglesia. Cuando esto sucede así, se manifiesta en la iglesia un trato como en familia. Por eso menciona como al anciano como a padre. Diga conmigo familia. Por eso menciona, dice, a la anciana como a madre. Y luego menciona a los más jóvenes como hermanos.
A las jovencitas dice como a hermanas con toda pureza. Esto es ser familia. Diga conmigo, este es ser familia. Esto es ser familia dentro de la iglesia, hermano. Entonces podemos comprender que se trata de la edad del individuo y también del ministerio. Amén. Es muy importante tenerlo en cuenta, porque de esa manera, hermanos, como se puede mover un buen ambiente dentro de la iglesia, dentro de la casa de Dios, haciéndonos ver y haciéndonos sentir como que, no como que somos familia, como familia. Porque eso es lo que somos, familia. Y déjeme decirle, hermano, que la familia de Cristo es más fuerte y más poderosa que la familia natural. ¿Por qué? Porque la familia de Cristo fuimos redimidos con la sangre de Cristo, mientras que la familia natural ha sido engendrada por medio de sangre de hombre. No sé si usted me está entendiendo. Versículo 2. A las ancianas, a las jovencitas, con toda pureza. Notemos las palabras, hermanos, con las cuales finaliza este versículo. Con toda pureza. Diga conmigo, con toda pureza. El ministro, el pastor de la iglesia tiene que ser muy cuidadoso en su trato con las personas del sexo opuesto. Posiblemente nada ha perjudicado más o más frecuentemente, hermanos, estropeado un ministro en una iglesia que el pecado que está en esa área. Hay mucho pecado en esa área. Cuando un pastor ha tenido que salir de una iglesia por un problema de ese tipo, el decaimiento espiritual en esa iglesia es muy perceptible. Es muy perceptible. Se tiene que tener mucho cuidado. Pastor, ¿eso ocurre en las iglesias? Esta es una iglesia pequeña, no es una iglesia grande. Cuando ya sea la iglesia aquella grande, hermanos, va a haber más hermanos. Hemos sabido de líderes de alabanza que cometieron esos agravios dentro de la iglesia, pastores, evangelistas, misioneros en todas las áreas, hermano, que realmente es un punto ahí muy difícil en el cual tomar control, pero para eso es que Pablo está preparando a Timoteo, para que Timoteo tuviera carácter, y como Timoteo era joven, para que esto no pasara por encima de Timoteo, de que la iglesia haga lo que quiere hacer, hermano. Por eso Dios ha puesto un pastor en la iglesia, para que se obedezca, pero el pastor tiene que ser ese tipo de pastor que el apóstol Pablo menciona, cómo él está enseñando que quiere que sea aquel joven ministro como lo es Timoteo. Amén. Una iglesia sin pastor, hermanos, va a haber desorden. Déjeme decirle que yo estoy seguro que cuando el pastor está aquí, posiblemente, no digo que todos, pero posiblemente uno por ahí, otro piense, bueno, no está el pastor. Bueno, en las iglesias, ¿verdad? Ahora la iglesia está en casa, los hermanitos que están aquí, gloria a Dios. Pero esto sucede cuando entremos en la normalidad, hermano, de estar nuevamente dentro de la iglesia. Esto sucede, gloria al Señor. Nada puede destruir la vida espiritual de una iglesia más que esta clase de experiencias. El adulterio, la fornicación, el robar, hermano. Hay pastores que roban, hay personas que están en el ministerio de la contabilidad, y muchos de ellos han robado a Dios, no a la iglesia, ni al hombre, ni al pastor, sino que han robado a Dios, y es algo de lo cual se debe de tener mucho cuidado. Ahora, Pablo instruyó a Timoteo con respecto a su relación con los hombres de la iglesia, tanto de la edad mayor como a los más jóvenes.
Y después con las mujeres, tanto con las mayores como con las más jóvenes. El pastor, hermano, debe de respetar a la iglesia. Alabado sea el Señor. Los líderes deben de respetar a la iglesia. Ahora, los líderes están aquí para poner el orden. Pero claramente, ¿qué dice la palabra? Que a los más ancianos, ¿cómo? Como a padres. O sea, debemos de reprenderlos con amor. No con coraje, no con enojo. Conocí una hermanita que era ujier, que agarraba a los niños y cuando los miraba les hablaba como que les iba a poner un pellizcón, hermano, eso no. Y hay creyentes así, hay personas que están en esos ministerios y muchos han fallado. Dice la palabra que a los ancianos como a padre, a las ancianas como a madre, a los más jóvenes como hermanos y a las jovencitas, dice también como hermanas y con toda pureza. Eso es lo que debe de hacer un líder, independientemente de pastor, de líderes de ujieres o líderes de cualquier tipo de ministerio. Primera de Timoteo capítulo 5 verso 3 dice, honra a las viudas, ¿cómo dice? Que en verdad lo son. Esta palabra honrar contiene la idea de un valor que se atribuye a algo. Es como si una persona realiza una tarea a favor de otra y recibe un honorario por eso, porque le ha atribuido un valor a lo que esa persona ha hecho. Esta honra, hermanos, se trata de bendecir a las viudas con despensas, económicamente, etcétera, etcétera. Pero cuando se habla de honra, se habla de bendecir económicamente, específicamente a este grupo de personas. Ahora, más adelante vamos a ver quiénes aplican y quiénes no aplican. Dice aquí, honra a las viudas que en verdad lo son. Las instrucciones dadas en la palabra de Dios, hermanos, son muy prácticas, son muy sencillas. No hay necesidad de ir por muchos lados, ni sacarle la vuelta, ni meterse por otros caminos. Utilizaron mucho sentido común y no fueron impulsadas por el sentimentalismo. Cuando le digo por el sentimentalismo, hermano, es porque, mire, el sentimentalismo tiene mucho que ver con la emoción de la carne, y cuando uno se emociona es cuando uno falla. Las emociones, hermano, déjeme decirle que lo llevan a uno a cometer errores. En realidad los diáconos deben de investigar en la iglesia si hay viudas con necesidad. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? En cierta manera, no es que la iglesia esté obligada a ayudar a las viudas, pero sí es bíblico que lo haga. En la actualidad, esta es quizás un área bien descuidada en muchas iglesias. Algunas iglesias les faltan los medios, está bien. Y otras, hermanos, les falta una adecuada planificación de esa obra social, que la incluyan dentro de la iglesia. ¿Sabe? Yo le voy a decir algo y le voy a ser bien sincero, pero no conozco muchas iglesias, por no decirle ninguna, que tenga este sistema dentro de su iglesia, que ayude, que apoye a las viudas que verdaderamente lo son. Yo no sé si alguien por ahí me está entendiendo. Faltan esos medios. ¿Sabe? Falta que la iglesia incluya una investigación para conocer la situación y el grado de necesidad de la hermanita viuda. Pablo también enseña la condición de la viuda. Ahora, hermano, mire, más adelantito vamos a seguir viendo la gran responsabilidad que la iglesia tiene hacia las viudas.
Pero también en la iglesia debe de haber orden. No se puede nada más ir y ayudarle a alguien que no lo necesita. A alguien que le sobra el dinero, para que me entienda. Ni tampoco hacerlo a la fuerza. Pero si hay necesidad en una viuda dentro de la iglesia, casi déjeme decirle que es una responsabilidad de la iglesia que esa viuda sea atendida y que no le falte nada. Pero también hay que ver a qué viuda, porque más adelantito vamos a ver a qué viuda. Amén. Capítulo 5, verso 4 dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos, se refiere a los hijos y a los nietos, primero a ser piadosos para con su propia familia y recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. O sea, así que la investigación debía determinar si la viuda en cuestión tenía hijos, si tenía nietos. Y si así era, hermanos, en este caso, ¿por qué no la estaban sosteniendo económicamente? Todos ellos tenían una responsabilidad hacia ella. ¿Sabe que los hijos tenemos responsabilidad hacia los padres? Dios bendice, hermana Evelyn, a los hijos que se hacen responsables de sus padres. Grandemente, grandemente. Hay mucha estima de parte de Dios para los hijos así, que hacen ese trabajo para sus padres. Y muchos se quitan la responsabilidad llevándolos a un asilo. Todo eso, hermanos, yo en lo personal pienso que debe de tomarlo en cuenta la iglesia. Mire, si una viuda tiene hijos y tiene nietos, la pregunta aquí es, ¿por qué no le ayudan? Si está necesitando. Ahora, aquí pareciera que el apóstol Pablo está diciendo, no le ayuden porque tiene hijos y tiene nietos. Pero ¿qué pasa si los hijos y los nietos no la quieren y no le ayudan? Porque déjame decirle que hay madres y hay padres que han hecho todo por sus hijos y a final de cuentas terminan llevándolos a un asilo. ¿Sí o no? Eso sucede. El hijo no debe de hacer eso. Los hijos deben de hacerse responsables de sus padres. Y en todo caso, si los hijos ya no estuvieran, los nietos deben de hacerse deben de hacerse cargo de sus padres. Pero si los hijos y los nietos no se hacen cargo de sus padres, hermano, entonces se me haría injusto ver que aquella viuda está sufriendo, se está muriendo de hambre, y solo por el simple hecho de que tienen hijos y nietos y no le ayudan, tampoco la iglesia le ayuda. Entonces yo creo que la iglesia Iberoamérica ayudaría a una viuda que estuviera en esa condición. Y sabe, hermano, que cuando estamos aprendiendo en estos estudios, es para practicarlo. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiere decir? Que la iglesia Iberoamérica tiene que tener aquí un buen equipo de trabajo. Un equipo de trabajo, hermano, que se encargue de investigar de nuestras viudas de la iglesia para ayudarlas si ellas están necesitadas. Ahora, hay un tipo de ayuda que se le da a una viuda, pero ahorita vamos a ver a qué viuda, que es una ayuda constante. 1 de Timoteo capítulo 5, verso 5 dice: mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, esperará en Dios y es diligente en sus súplicas y oraciones. ¿Cuándo? Noche y día. Hermano, Pablo aquí habla de las viudas que se han entregado a la suprema tarea de orar. Diga conmigo, orar.
Estamos hablando de una viuda que está entregada a Dios, que deben recibir reconocimiento y ayuda de la iglesia, si fuera necesario. Si no fuera necesario, pues entonces podríamos decir que por eso debe de haber un grupo especializado en la iglesia que se va a especializar en investigar si estas viudas necesitan o no. En otras palabras, hermanos, la iglesia todavía en este tiempo debe estar pendiente de la necesidad de estas viudas de oración. Diga conmigo, viudas de oración. Por ejemplo, la viuda Ana no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Dice la palabra del Señor en el libro de Lucas capítulo 2, verso 36 y verso 37. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido, ¿cuántos años? 7 años, desde su virginidad. O sea, estamos hablando que esta mujer, en aquel tiempo las mujeres se casaban muy jóvenes. Y dice que apenas había vivido 7 años de su virginidad con el marido cuando ella queda viuda. Y era viuda, dice, hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. O sea, era una viuda entregada a la iglesia. Esta mujer, hermanos, había entregado toda su vida a Dios. Creo que Iberoamérica tiene que imitar esta buena acción que ahora en estos tiempos muchas iglesias se han olvidado de ella, mis amados hermanos. Más bien muchos lo que hacen ahora es quitarles el dinero. Hay mujeres viudas entregadas a Dios que son las más fieles de la iglesia, son las que cuando tienen, aunque sea poquito, perdón, aunque sea poquito, ellas siempre están ahí. Son las más fieles en todo. Esta mujer había entregado toda su vida a Dios. Imagínense, 7 años casada. Me imagino yo que esta mujer no tenía ni siquiera los 30 años cuando comenzó a dedicar su vida a Dios. Viuda. ¡Qué tremendo! Y estuvo fiel ahí. Fiel, fiel, fiel. ¿Sabe, hermano? Yo he escuchado muchas mujeres que dicen, yo ya no me quiero casar, ya no me voy a volver a casar. Y han tomado a Dios por todo, por su esposo, por su padre, por todo. Y les ha ido muy bien. Siempre el casarse es un riesgo porque no sabe usted cómo es que el marido vaya a reaccionar después de haberse casado. Y se corre un riesgo siempre, pero qué bueno, porque también más adelante vamos a ver cómo el apóstol Pablo recomienda que las viudas se casen. Verso 6. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Es tremendo, es dura la palabra para las viudas en cierta manera, pero es como una exhortación a que vivan en Cristo, a que estén santificándose constantemente. Pero si cuando se estaban estudiando los casos, al llegar a una casa de una viuda, se encontraban a una viuda que podía entregarse a una vida social dudosa, hablando del equipo de la iglesia, o a los placeres en compañía de otras personas,
Evidentemente, hermanos, esa viuda no necesitaba ayuda. Estamos hablando de una viuda joven que no se interesa por las cosas de Dios, que más bien le interesa la vida del mundo, que asisten a una iglesia pero que todavía no saben qué es lo que quieren, no han tenido una verdadera relación con Dios. Muchas, habiendo conocido a Dios, se olvidan de Dios y se entregan al mundo. Hermano, muchas de ellas yo las he visto borrachas. ¿Sabe? Es triste ver una mujer que estaba en la iglesia, que se metía con Dios, que enviudó y que al tiempo se encontró por ahí un marido que no era de la iglesia, y en vez de jalarlo ella a la iglesia, el marido la jaló al mundo. Verso 7 dice: manda también estas cosas. Pablo le está ordenando a Timoteo que mande estas cosas. Dice, para que sean irreprensibles. Es decir, que Pablo le estaba diciendo aquí a Timoteo: manda, diga conmigo, manda. Manda. Dice, de que tuviera cuidado de aclarar bien estas instrucciones para que todos pudieran ser intachables y actuar de una manera honorable en estos asuntos. Así es que si la viuda tiene hijos y nietos, debe de ayudarla, o deberían de ayudarla. Si la están manteniendo, si le están ayudando, no. Pero, hermano, es imposible no ayudar a una persona que tenga necesidad. Ahora, note que está hablando de la familia de Cristo, está hablando de la familia en la sangre de Cristo, porque vea lo que dice, y también de la familia, pero más fuerte, de la familia cercana. Habla de los familiares cercanos. Mire, en el verso 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, que si alguno no provee para los suyos, está hablando de un creyente, está hablando de un hombre cristiano. Hermano, realmente no podríamos enfatizar nosotros más este asunto que lo que ya está enfatizado aquí. Está bien claro. La viuda debía ser cuidada y debía de haber sido atendida por sus propios familiares. Si sus propios parientes cristianos están negando esa ayuda a un familiar necesitado como ella, como lo es ella, no solamente viuda, sino que también su madre o su abuela, cualquier tipo de testimonio público del evangelio que ellos estén dando, aunque ese testimonio, hermano, sea muy destacado, no tiene validez para Dios, ni tampoco para los hombres. Porque hay quienes se dejan ver muy espirituales, pero tienen muy abandonados a sus padres. Hermano, hay personas que se ven muy espirituales, ¿sabe? A veces el servicio, el ministerio en la iglesia, a una persona la deja ver muy espiritual, pero en realidad no lo está haciendo. ¿Sabe? Ahí en las iglesias hay personas, hay cristianos, hijos cristianos, que tienen madres incrédulas, que las han abandonado solo por el hecho de que no los aceptan. Yo no sé si usted me está entendiendo. A veces pensamos que nos debemos de apartar de nuestra familia por ser cristianos. ¿Quiere que le diga algo? El cristiano
cuando se convierte a Cristo, es cuando debe de estar más relacionado, más bien apegado a la familia. ¿En qué manera? Por ejemplo, si es una madre incrédula, si es una madre que no tiene conocimiento de Dios y tú ya te convertiste a Cristo, hermano, y si te rechaza, yo te aseguro que cuando vayas y le lleves una bendición no te la va a rechazar. Lo más seguro que no. ¿Y a quién se le dificulta bendecir a un familiar, a una madre, por ejemplo? Solo a un mal hijo. Porque de ahí en fuera, yo creo que todos los hijos queremos lo mejor para nuestros padres. Si nos puedes prender la luz de afuera, hermano Douglas, por favor. Todos los hijos queremos bendecir a nuestros padres. Y puede ser la razón más adecuada de que ellos puedan ver nuestro testimonio y así por medio de nuestro testimonio ellos puedan poco a poco ser alcanzados para Cristo. Alabado sea el Señor. Verso 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Verso 9. Todavía no terminamos el verso 8. Hermanos, a estos que acabamos de mencionar ahora, se los califica peores que los incrédulos. Qué pena, ¿verdad? No digo qué vergüenza porque en una ocasión me regañaron porque dije qué vergüenza ante el público. Pero sabe que el Señor Jesús decía cosas más fuertes. Y la gente se enojaba y huía porque no le gustaba lo que decía. Pero es una pena y dice la palabra que se califican peores que los incrédulos. La Biblia aquí es muy clara, mi amado hermano. Usted que me está viendo allá por medio de la página de Face, la Biblia es muy clara. En otros pasajes uno puede perder algún detalle si no presta atención, pero aquí nadie puede dejar de entender lo que se está diciendo, porque lo que se está diciendo es muy claro. Dígale al que está a su lado, es muy claro. Creo que este no es solamente un mensaje para quienes han desatendido a sus madres, hermanos, sino también para aquellos que han desatendido a sus padres completamente, porque hay quienes han desatendido a sus padres. No hay peor cosa que desatender a un padre, hermano, a una madre, a la familia, también a la familia. Es muy importante, si uno tiene a sus padres, a su madre lejos, familia, hermanos, se debe de relacionar la familia. Se debe de tener cuidado siempre, pero la familia se debe de relacionar. ¿Usted conoce a su familia? ¿Usted conoce a sus hermanos o a sus medios hermanos? ¿Usted conoce a sus primos? Es importante conocer a la familia y ayudarse entre sí. Es importante. Amén. Capítulo 5, verso 9 de 1 de Timoteo dice: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 70 años. O sea que hay un requisito. La viuda debe de ser no menor de 70 años. O sea, de 70 y más. ¿Más, hermana? No, hermana, 70. Digo 60, perdón. Es que los lentes me cuestan trabajo. 60 años. Oiga, yo estaba con 70 y 70. Oiga, 60 años. Todavía a los 60 años las personas son fuertes. Pero aún el apóstol Pablo está siendo bien espléndido con esto. Solamente, hermanos, que las viudas deben de ser entregadas. Mire, si una viuda de este tipo de viuda es entregada plenamente a la iglesia, déjeme decirle que la iglesia no le va a dejar ni siquiera que
cómo pague su renta, cómo coma ni nada. La iglesia le va a proveer todo. Así es que le conviene a una viuda entregarse completamente. Mire, que la viuda esté ahí siempre orando por los pastores, por la iglesia, intercediendo. Intercesoras. ¿Usted cree que Iglesia Iberoamérica pueda lograr hacer esto? Yo estoy dispuesto, hermano, créamelo. Yo estoy dispuesto a que si llegamos a este nivel, si lo hemos hecho, siendo una iglesia pequeña, hemos hecho cosas que agradan a Dios. Hay prueba de ello. Solo está en que la iglesia, hermano, apoye, porque hay también en las iglesias quienes no están de acuerdo. No solo eso, si hay también en las iglesias, hermano, quienes piensan todo diferente, para no decir lo que más adelante voy a decir. Verso 10. Menores de 60 años, mayores de 60 años son todavía consideradas jóvenes. Amén. Verso 10, hermano. Vaya conmigo al verso 10. Dice la palabra del Señor ahí, que tenga, ¿qué? Testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra, hermano. Así es de que, mire, cuando vaya usted, el pastor, a visitar, o tenga ya preparado ahí, hermano, una tinajita con agua y una silla para cuando llegue el pastor se siente y le lave los pies. Dice, para si le ha lavado los pies a los santos, ¿verdad? Bueno, no se trata de eso, hermano. Mire, eso se usaba en aquellos tiempos. No es cierto, lo que yo le estoy diciendo no es cierto. No tiene que hacerlo. Pero mire, sabe que hay quienes han lavado pies. Me tocó en una ocasión en la iglesia un hermano líder de varones que reunió a un grupo de varones, como que el pastor no estuvo muy de acuerdo en ese tiempo, en ese momento, pero estuvo lavando los pies a algunos hermanos, hermano. Entonces, habla aquí de que la viuda, hermano, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. O sea, es más que nada a practicar las buenas obras, ser humildes. ¿Sabe? El Señor Jesús les dio ese ejemplo a sus discípulos para enseñarles la humildad, hermano. No cuesta nada ser humilde. Mire, si usted se lo entrega a Dios, pues si usted le entrega a Dios la altivez, no le va a costar nada ser humilde. El precio que tiene que pagar para ser humilde es entregarle la altivez al Señor. Y la altivez a nadie le sirve de nada. La altivez, hermano, solamente provoca desastres, pérdidas. Eso es lo que provoca. ¿Por qué? Porque dígame usted, hermano, cuando usted conoce una persona altiva, ¿quién quiere estar cerca de una persona orgullosa, de una persona altiva? Hermano, nosotros, porque tenemos que hacerlo, tenemos que amarlos y tenemos que enseñarles la humildad y alcanzarlos para Cristo, pero no muchos quieren estar cerca de una persona así. Veamos la frase, que tenga testimonio de buenas obras. Pablo estaba diciendo que era bueno considerar qué clase de persona había sido esa viuda en el pasado, para poder así, de esa manera, tomar en cuenta la ayuda que se le iba a dar a la viuda. Pablo estaba diciendo que era bueno considerar qué clase de persona había sido la viuda en el pasado. Y, hermano, debía conocerse su vida anterior. No se debía ayudar a cualquier persona que apareciera por ahí pidiendo solidaridad. Pero si ella era esa clase de persona que describía en el versículo 10 y necesitaba ayuda, había que ayudarla. No podía la iglesia dejarla así nada más. ¿Sabe, hermano? En un poco de tiempo, Iglesia Iberoamérica va a estar siendo no solamente
una antorcha encendida aquí. Va a ser un fuego tremendo aquí en Jardín Dorado. Va a ser un fuego tremendo aquí en Jardín Dorado. Y sigo orando por la iglesia. Sigo orando por los pastores, por la familia de los pastores, hermano, que no se le quede la familia de los pastores, ni los hijos, no se le queden fuera de sus oraciones en ningún momento. Oren por nosotros, porque estamos siendo atacados en todas las áreas. Nos están atacando. Sabe que el diablo nos quiere tumbar, porque hay algo bueno que viene para esta iglesia. Usted lo va a ver. Aquí no vamos a quitarle el dinero a las viudas, aquí les vamos a ayudar a las viudas, pero queremos viudas entregadas al ministerio también. Que se entreguen al ministerio. Y va a ver que la iglesia Iberoamérica va a cumplir la promesa de Dios por medio de su Espíritu Santo. Y las viudas que sean, porque Dios si son muchas viudas a las que hay que atenderse, Dios va a proveer para todas. Pero las que tengan hijos y las que tengan nietos, dice la palabra del Señor, ahí que los hijos y los nietos se encarguen de ellas. Pero si los hijos y los nietos quieren perderse la bendición, pues nada pierde la iglesia con tomar una bendición más, porque todo eso Dios lo ve. Amén. Las iglesias de nuestros tiempos, hermanos, deberíamos de volver a los principios básicos. ¿Sabe que ese es un principio básico de la iglesia? Atender a las viudas. Muchas iglesias no están haciendo ni lo básico, y a nosotros nos hace falta también. Ahora, note lo que dice Pablo en el libro de los Gálatas, capítulo 6, verso 9. Dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Mayormente a los de la familia de la fe. A veces las iglesias pasan por alto estas situaciones, hermanos. Ahora solamente solo para acá. ¿Sabe, hermano? Yo no lo voy a decir, ¿verdad? Pero yo no vine aquí a jugar con el evangelio. Y quiero decirle que estoy aprendiendo cada día más. Estoy aprendiendo. ¿Sabe qué estoy aprendiendo? Que hay cosas que la iglesia dejó de hacer y que no está haciendo y que debemos de hacer. Eso es lo que estoy aprendiendo. Y que no solamente es predicar la palabra, sino verdaderamente hacerlo, porque al predicarlo para mí es un reto hacerlo. Yo no quiero un día que yo vaya a la presencia del Señor y el Señor me pregunte y me diga: ¿viviste lo que predicaste? ¿Hiciste lo que te mandé a hacer? ¿O solo lo predicaste? Pues solo lo prediqué, pastor. Apartado de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Mande. A ver, diga otra vez, hermano, que no le alcanzo a entender. No, es que cuando estemos enfrente del Señor. Bueno, cuando estemos enfrente del Señor, hermano, vamos a darle cuentas a Dios. ¿Y qué es lo que el Señor nos va a preguntar? ¿Solo predicaste o también viviste la palabra? O sea, déjeme decirle, hermano, que el que yo esté aquí en el púlpito parado y predicando, esto a mí me lleva a una responsabilidad bien alta, bien grande. Posiblemente a veces nosotros lo vemos allá. Hace un rato platicábamos con un varón, con un hermano, sobre: hermano, mira, ¿qué estás haciendo? ¿Estás ocupado? Sí, hermano, estoy ocupado. Y pensaba yo: mira, hermano, a veces por ahí había un dicho que sacaron, ¿no?, sobre las cosas de Dios, que antes muchas personas oraban 5 minutos para orar 2 o 3 horas, para predicar 2 o 3 horas. Y ahora el dicho dice que
Hay que orar 2 o 3 horas para predicar 5 minutos. Y no solo orar, ¿cuánto tiempo es de preparación para preparar un mensaje? Preparar un mensaje. Usted prepara un mensaje en un día, 2 días, en unas 4 horas, 6 horas, para estar aquí 1 hora 10 y luego todavía se me quejan y se me duermen y se quieren ir a la casa temprano. Hermano, es dedicación. Yo le decía a un varón hace un rato, hermano, estás haciendo lindo trabajo, ¿sabes? Se ve porque hay dedicación. Hay cosas que no se llevan para hacer, hermano, 5 minutos. Yo deseaba mucho una página en YouTube, pero que estuviera bien editada y bien hecha, y se hizo. Sabe que tenemos una hermanita aquí en la iglesia que la comenzó, la hizo, y yo sé el trabajo que está haciendo, por la dedicación que le pone por lo que hace, porque editar uno de esos videos no es fácil, no se lleva 5 minutos, se lleva mucho tiempo. Que Dios bendiga a este varón, que Dios lo bendiga. Y yo platicaba con él y le decía, hermano, eso es la dedicación. Entonces, hermano, ¿qué le quiero decir con eso? ¿Solo el pastor tiene que tomar esa dedicación? No, usted también tiene que dedicar tiempo. ¿Por qué es que cuando le dicen algo de la palabra, cuando le mencionan algo de la palabra, usted no sabe responder? ¿O por qué responde bien? Una de dos, mire. Si no responde bien es porque no ha dedicado tiempo. Y si responde bien es porque ha dedicado tiempo. Usted dedique tiempo para Dios y va a ver usted cómo Dios le va a dar un buen resultado en todas las áreas. Entonces, no solamente el pastor es quien debe de dedicar tiempo. Mire, hermano, si usted tiene una responsabilidad en la iglesia, dedíquele tiempo. Ahora estamos como en break, ¿verdad? En receso. Pero aproveche su ministerio. Líder de damas, gloria a Dios. Aproveche su ministerio ahí. Sature a las damas con... Líder de varones, satura a los varones con llamadas, con mensajes, con actividades. Líder de jóvenes, sature a los jóvenes, hagan bien su trabajo. Mire, hermano, esto demanda dedicar tiempo para hacer un buen trabajo en la obra de Dios, porque este trabajo no es para el hombre. Y aquí se trata y estamos hablando de los deberes que debemos de hacer para otros, y el pastor tiene deberes para otros. Yo me debo a otros. Ahora pareciera que no, usted está escuchando y pareciera como que si yo estoy acá y soy el líder. Sí, pero en realidad yo estoy sirviéndoles a ustedes. Y así es como la iglesia debe de aprender a servir, no a ser servido. Jesucristo dice la palabra que Él no vino para ser servido. Él vino para servir y vino para dar su vida en rescate por muchos. Ya usted su vida literalmente no la tiene que dar, ya la dio Él. Pero entréguele a su vida al Señor en servicio, sirviendo a Dios, hermano. Amén. Aleluya. Dígale al que está a su lado, somos la familia de la fe. Hermano, a veces las iglesias pasan por alto estas situaciones, no deben de pasarse por alto. Los familiares a sus familias. Y la iglesia a los necesitados. No debemos de pasar esto por alto. Vemos un necesitado y... ay, mira, pobrecito. Ay, me da lástima, tanta lástima verlo que... a veces hasta lloro de verlos. Sí, ¿y qué hace por él? ¿Le damos un plato de comida? Gloria a Dios por quienes se los dan. ¿Le hablamos de la palabra? ¿O solamente le decimos Dios te bendiga y hay que el Señor te ayude? Hermano, debemos de aprender. Esos son los deberes hacia los demás. Esos son los deberes hacia los demás. Hablamos aquí
Primeramente de los ancianos, de las ancianas, de los jóvenes, de las jovencitas, pero ahora entramos con las viudas. Hay calidad, usted sabe dónde puede bendecir y dónde no, pero aquí estamos hablando de viudas a las cuales se les debe de ayudar constantemente, pero estas viudas deben de ser viudas que estén entregadas a la obra, más bien trabajar para la obra, sin esperar una paga, pero la misma iglesia les da una recompensa, porque ellas necesitan. Y el trabajo de ellas es orar, es interceder, es ayudar, es estar siempre atentas, hermanos, a servir en la iglesia en algo. Qué tremendo, ¿verdad? Qué lindo. Gloria a Dios. ¿Sabe? Es muy importante comenzar a hacer estas buenas tareas. Volver a las sendas antiguas. No solo en la forma de vivir, sino también en la forma de hacer. Porque hablamos y predicamos la palabra de volver a las sendas antiguas en el comportamiento, y muchos obedecen y muchos no, pero no en lo que se debe de hacer. Debemos también de volver a las sendas antiguas, porque a veces solo queremos la bendición, pero no queremos dar bendición. Queremos recibir bendición, pero no queremos dar bendición. Si la iglesia, hermanos, se hiciera cargo de estos casos, sabe que su testimonio no pasaría desapercibido por el mundo. Incluso algunas de las viudas que reciben ayuda de la iglesia, sabe que podrían ser posiblemente como diaconisas, participando en tareas apropiadas, como han ellas adquirido experiencia. Algunas viudas han resultado muy eficaces para visitar a otras viudas y ayudar a otras viudas a superar la soledad y la depresión, hermano, porque eso es otro problema, eso es otra cosa, eso es algo más que carga una viuda. Una viuda también carga problemas, soledad, depresión por la pérdida que ha sufrido. A veces nos dedicamos más a criticar a una iglesia que ayuda, que ayudar. Bendito sea el Señor. Alabado sea su nombre. Yo he escuchado personas que dicen, personas de las mismas iglesias, muchos vienen por lo que les dan. No debemos de criticar, hermano. Están dando y uno dando y otro criticando. Cada quien le va a dar cuentas a Dios. ¿Y a qué le va a dar cuentas a Dios? De lo que dio, y el otro de lo que criticó. ¿Qué es mejor? Que le dé cuentas a Dios de lo que di, no de lo que critiqué. Somos buenos para criticar. Así como no van a ir. Hay gente del mundo que, bueno, es gente del mundo que dice, no, si van porque ahí les pagan la renta, ahí les dan todo. Bueno, en cierto caso, nosotros debemos de tener cuidado con las viudas, amén, y con el necesitado, independientemente de la categoría en la que esté. Alabado sea el Señor. Verso 11. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Bueno, hermanos, ya mencionamos antes que las viudas más jóvenes están todavía fuertes, que pueden sustentarse por sí solas. La Biblia habla de no menores de 60 años, pero posiblemente quieran casarse otra vez. ¿Y sabe que eso es razonable? Pero observamos también que existía el peligro de que quisieran volver a casarse por motivos equivocados. Dice la palabra aquí, por eso, por motivos equivocados. O sea, que a muchas las pasiones les han ganado y han tomado por esposo a un yugo desigual, que las ha apartado del Señor. Ya les hablé hace un ratito de eso. Eso es el problema.
No, la viuda no debe de hacer eso. Debe de buscarse a alguien, un hijo de Dios, un hombre de Dios, y que sea de Dios, no que solo asista a la iglesia y vaya y escuche y cante y sirva. No, que adore a Dios, que dé buen testimonio, que sea de buen testimonio dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Se puede investigar antes de... Mire, hermano, a muchos y a muchas les gana la pasión, les gana la carne. Y toman yugo desigual. Hemos conocido hermanitas cristianas que han sido asesinadas por yugos desiguales. Solo porque no quisieron esperar. Porque se desesperaron. Porque le dijeron, Señor, mándame uno, y les mandó, y vieron uno por allá en el mundo que les hizo bonita cara. Y dijeron, este es. Verso 13. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Este es otro versículo al cual no se le tendría que explicar mucho. Está bien claro. Habla de las jóvenes viudas. Esto se lo recomienda Pablo a Timoteo, hermanos, para que lo practique en su iglesia. En otras palabras, estas jóvenes viudas podrían llevar comentarios destructivos a otras casas. Por eso dice aquí, hablando lo que no debieran. Ese era el riesgo que corrían las viudas jóvenes. El chisme. ¿Cómo se dice? Entremetidas, ¿verdad? Así se dice, ¿verdad? Entremetidas, chismosas, etcétera, etcétera. Que habiendo sido liberadas de la responsabilidad de ser personas, de esposas y amas de casa, y en algunos casos sin hijos, se dedicaron mejor a eso. De ahí el consejo que encontramos en el versículo 14, donde dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen. ¿Qué quiere que hagan las viudas jóvenes? Que se casen. ¿Y qué más? Dice, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Así que se esperaba, hermano, que la mujer construyera hogares. La mujer es para construir hogares, no es para andar de casa en casa. No es para andar de entrometidas ahí destruyendo matrimonios. Alabado sea el Señor. En toda esta sesión, hermano, Pablo estaba dando instrucciones sobre el comportamiento de hombres y mujeres en la iglesia. Y estaba enfatizando que estas relaciones deberían ser del máximo nivel como un testimonio ante el mundo, para que no dieran lugar a las críticas del enemigo, porque cuando una mujer cristiana, hermano, comete un error, el enemigo está ahí atento para luego difamarla y dar mal testimonio al pueblo de Dios. Cuando una mujer queda viuda joven, es recomendable que se case a causa de las posibles tentaciones. Hermano, es imposible no pensar que una viuda joven no vaya a tener posibles tentaciones. Es imposible que una mujer que está sola no lo vaya a tener. Entonces es recomendable que se casen. Es natural. Verso 15. Porque ya algunas se han apartado en pos de ¿quién? Del diablo, de Satanás. O sea, les ha ganado la carne, en otras palabras. En estos casos, hermanos, evidentemente estas viudas no eran creyentes genuinas, obviamente. Estos casos los vemos muy constantemente todavía en estos tiempos, y es muy natural que una mujer joven quiera tener diversiones todavía cuando está joven. Por eso lo que Pablo dice, a estas
no se les ayude si andan en estos caminos. Claro, son mujeres fuertes que todavía pueden mantenerse solas. Ahora, independientemente de eso, hermano, yo creo en lo personal que toda persona, independientemente de su género, hombre o mujer, si está pasando por un momento difícil, hay que darle un empuje, una ayuda para que vuelva a retomar la viada, ¿sí o no? Un amén por ahí nada más. Oiga, hermano, me estoy esforzando tanto con este mensaje para que solamente haya un amén ahí. A ver, hermano. No habla de los viudos. Pero hermanos, que nos están viendo ahí en la página de Facebook, por favor ustedes ahí, aunque sea una manita así, o un amén, si están de acuerdo. Si no están de acuerdo, no pongan la manita para abajo, ni digan nada. Pero esto es lo que el Señor nos manda, hermano. Amén. Debemos, mira, ahí están ya los amenes. ¿Ve? Hermano, es necesario, ¿sabe? Necesitamos, hermano. Necesitamos, no solamente es una viuda, a cualquier persona necesitada, independientemente de su condición, debemos de ayudarla para empujar. Y si ya es una persona muy adulta y le tenemos que ayudar ya, pues ni modo le ayudamos, hermano. ¿Qué vamos a hacer? A final de cuentas, estamos haciendo la obra de Dios. Verso 16, y con esto terminamos. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para que las que en verdad son viudas. Mire, lo vamos a leer nuevamente. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, que las mantenga. Eso es la palabra correcta. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, ¿qué dice? Que las mantenga y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. O sea, en otras palabras, que haya lo suficiente para las que en verdad lo necesitan. Cada familia, hermanos, debía sostener a sus propias viudas, para que la iglesia pudiera concentrarse en ayudar a las viudas que no tenían familia y que se encontraban pasando realmente por situaciones de necesidad. Aleluya. ¿Cómo ve? ¿Usted cree que nosotros, la Iglesia Iberoamérica, podríamos llegar a hacerlo, hermano? Sí. ¿Sabe? Una iglesia que haga la diferencia, que se note, aunque chiquita, pero que se note que es una verdadera iglesia. Dios no está llamando pastores para tener megas iglesias y megas carros y megas cuentas de banco. Hermano, Dios está llamando siervos, esclavos, personas que quieran dar su vida con todo para su obra. Porque es bien fácil ser pastor, recoger y vivir y tener todas las comodidades, cuando en realidad no es lo que Dios manda, no es lo que Dios quiere. Alabado sea el Señor. Hemos terminado, hermanos. Esta ha sido la palabra de Dios. Así es que Dios me les bendiga. El Ministerio Iberoamérica Tijuana le agradece su amable atención al mensaje del día de hoy. Esperando haya sido de bendición a su vida espiritual, esperamos muy pronto contar con su atención nuevamente. Muchas gracias, bendiciones.